Bienvenido nuevamente a Taller Día 360. Hoy llevaremos nuestras columnas de concreto al siguiente nivel y aprenderemos paso a paso cómo modelar el armado estructural de una columna utilizando varillas longitudinales y estribos. Empezar a colocar lo que serían nuestras columnas, podemos hacerlo directamente desde un plano de arquitectura y utilizar la herramienta de pilares estructurales para empezar a crear estos elementos. Muchas veces necesitamos o ya tenemos generado un plano de arquitectura, el cual nos va a servir de referencia para utilizarlo, por lo cual sería mucho más fácil vincular nuestro Revit, insertar, vincular Revit y en mi caso voy a vincular algún proyecto que ya tenga generado. ¿Con qué intención vinculo mi archivo? Con la intención de tener un máximo control en dónde van a estar colocados y poder visualizarlos de forma rápida. Ahora, lo que voy a hacer es, antes de empezar a generar, revisar lo que serían mis elementos de niveles que concuerden con los niveles que yo estoy generando. Si es necesario crear alguno nuevo, también lo voy a generar y voy a generar la vista correspondiente. Ahora, otra cosa que puedo tener en cuenta o tener la necesidad es de apoyarme con pequeños cortes para poder utilizarlos como elementos de referencia. En mi caso también yo ya creé lo que son nuestras varillas que podemos utilizar para poder nosotros generar correctamente los diámetros de estos elementos, aunque podemos utilizar los que ya están generados previamente. Si es necesario que creen sus varillas, revisen videos anteriores. Ahora, voy a empezar a crear mis columnas. Recuerden que tengo que utilizar siempre el estructural. Una de las ventajas del pilar es que aún seleccionemos el primero, va a ser un pilar estructural, a menos que le seleccionemos y le demos en arquitectónico, es el que va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo creo un pilar arquitectónico, únicamente me aparecen estos elementos. Cuando yo genero un pilar estructural, nos aparece una nueva opción, que es esta opción de armadura. Por lo cual yo aquí puedo editar y modificar lo que sería su estructura propia de mi elemento. Ahora, teniendo en cuenta eso, recomendable es siempre tener presente lo que es el perfil de estructura. Voy a generar un nuevo pilar y en este caso voy a editarlo. Voy a crear mis pilares de 15 por 15. Posteriormente también puedo renombrar este tipo para que sea mi K1, K2 o la nomenclatura que nosotros le queramos dar, pero de entrada para identificarlo lo voy a hacer de esta forma. Voy a ponerle que es mi punto 15 por punto 15. Ahora sí aplico y aceptamos. Y lo generamos y colocamos como si fuera un objeto. Lo podemos utilizar, colocar y únicamente mover o arrastrar posteriormente y generar copias de este mismo. En este caso voy a crear unas pequeñas copias. Bueno, primero lo voy a alinear correctamente y ahora sí voy a generar copias de este mismo para crearlos. Al principio también hay que tener en cuenta que puede llegar a ser un poquito complicado el ubicarlos en el espacio o generarlos todos correctamente. No se preocupen, pueden hacerlo por secciones y por partes y posteriormente crear el resto de elementos que les falten. Ahora, si lo visualizo en un 3D, ya los tengo generados, aquí están colocados, pero puede servirme más no visualizar lo que es el modelo. Así que al ser un elemento que está vinculado, yo lo puedo ocultar fácilmente. Lo selecciono y voy a ocultar lo que sería mi elemento vinculado para únicamente tener lo que serían los elementos constructivos. Ahora, como me interesa saber qué hay dentro de esta columna, puedo utilizar una estructura alámbrica para apoyarme con este elemento de referencia. Así, cada vez que yo tenga la posibilidad o la necesidad de visualizar elementos, simplemente lo verifico y lo genero. Lo mismo va a pasar cuando yo ya tenga creado mi plano estructural, simplemente oculto los elementos que no voy a utilizar y voy a tener generados mis elementos estructurales. Lo siguiente que voy a tener en cuenta es la necesidad de generar entonces las armaduras. Voy a darle en cualquier elemento que genere armadura y voy a aceptar. Si no han cargado previamente lo que son sus formas de armadura, recuerden que es necesario generarlas. Vamos a darle en cargar armadura y seleccionar la carpeta de formas de armadura estructural y seleccionarlas todas y aceptamos.
En mi caso, como ya están cargadas, me aparecen de forma automática con mi navegador de formas automáticas, pero si no nos aparecerían en esta zona y dándole los tres puntitos nos los va a visualizar. Ahora sí, ya tengo seleccionado lo que es mi forma de armaduras. También tengo las diferentes varillas que creé previamente y las diferentes formas que puedo utilizar. En mi caso quizás voy a utilizar esta recta para crear mi armado estructural. Y necesito generar o colocar 4 varillas. ¿Cómo lo voy a hacer? Vemos que si yo me selecciono y me posiciono, me aparece una negativa. Puedo apoyarme de dos elementos importantes. Lo que es un plano de colocación, que me ayuda a utilizar una referencia de trabajo dependiendo del elemento, y una orientación, que me ayuda a generarlo de forma paralela. Si selecciono algún tipo de orientación, vamos a observar que vamos a empezar a tener diferentes formas de visualización, al igual que si yo selecciono algún elemento de referencia. Entonces, teniendo mi plano de referencia cercano o teniendo mi plano de referencia lejano, vemos que me da la posibilidad de colocarlas. También, teniendo en cuenta esto, cada uno de estos elementos que yo genere tiene su propio grosor de lo que es la armadura. Y dependiendo del ancho, me va a dar un grosor específico. Por lo tanto, es importante crear correctamente lo que serían nuestras armaduras estructurales. Otro punto que llegamos a notar es que al momento de seleccionar la columna tengo un limitante, y son estas líneas punteadas. Si lo quiero poner afuera de las líneas punteadas, no me lo va a permitir. Vemos que me aparece esta negativa. ¿Qué es esta línea punteada de color verde? Es el recubrimiento que tenemos. Puedo yo editarlo desde estructuras, editar recubrimiento, y en este caso le voy a dar en los puntitos y me va a aparecer esta opción. Me está indicando que el recubrimiento es de 2.5 centímetros de 25 milímetros. Si yo quiero uno distinto, voy a añadir y quizás le voy a poner un recubrimiento de 1.5 centímetros. Cambio mis milímetros, le voy a poner 15 milímetros y aceptamos. Ahora vemos que no cambió, que realmente sigue exactamente igual como lo dejé. Aquí es necesario que nosotros seleccionemos lo que es nuestro elemento y cambiemos el recubrimiento a 1.5. Entonces, a la próxima vez que yo genere mi armadura, vamos a notar que ya hay esta diferencia en cuanto a lo que es el plano restrictivo. También otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la colocación de estos objetos. Yo únicamente los puedo colocar como puntos y posicionarlos en el lugar donde corresponda. Y si los visualizo en mi elemento en 3D, los voy a tener ya generados y colocados en la posición adecuada. En este caso los coloqué uno por uno. Otra opción que podemos hacer es colocarlos por distanciamientos. Si yo selecciono nuevamente mi elemento y armadura, ahora lo que voy a hacer es cambiar lo que es en conjunto y no dejarlo en individual. Si no quiero un número fijo, quiero que haya dos. Vemos que ahora me facilita este proceso, sobre todo cuando es una cantidad alta de elementos y es demasiado complicado y muy laborioso tener que generarlos todos de forma automática. Entonces lo puedo crear de esta forma. También podemos hacer algunas modificaciones específicas que nos faciliten lo que sería el proceso de colocación. En mi caso, entonces ya tengo creada lo que sería mis 4 varillas de 3/8 que necesito como elemento de referencia. Ahora lo siguiente es generar los estribos con los que voy a estar trabajando. Para eso voy a generar mi armadura y voy a buscar algún tipo de forma que me ayude. En mi caso no tengo alguna que tenga los ganchos generados por completo, por lo tanto me voy a apoyar de la forma 31. Ahora, cuando nosotros los seleccionamos, vamos a observar que me aparecen de una forma paralela. Si los creo de esta forma y visualizo mi 3D, voy a observar que se generaron, pero se generaron de una forma distinta a la que yo necesito. Si yo la necesitara entonces cambiar la orientación, tendría yo que seleccionarla, buscar la orientación adecuada y en este caso buscar cuál se adapte. Vemos que se empieza a generar. También tener en cuenta que quizás para este caso voy a ocupar una varilla de
un cuarto más delgada, también lo puedo hacer y combinarlas. La generé y la coloqué. ¿Qué pasa? Si lo veo en mi 3D, únicamente tengo dos elementos, uno inicial y uno final. También teniendo en cuenta que necesito tener un poco más de control en cuanto a lo que es esta armadura. Vemos que me da unas opciones de diseño aquí. En este caso me los aparece de una forma mucho más elaborada y puedo seleccionar ya sea de forma individual, que solamente sea un elemento, en la parte inferior, que sea también en cuanto a sus restricciones, el conjunto que sea un número fijo, en este caso 3 podrían ser, si yo hago el cálculo de cuántos necesito, me los puedo crear. O en el caso específico de estos elementos, un espaciado máximo que me permita generarlos. Yo sé que estos van a estar a cada 20 centímetros. Se le va a poner que estén a punto 20. Y ahora voy a revisar que se generen correctamente. Otro detalle a tener en cuenta es contemplar las unidades con las que estamos trabajando, porque le puse punto 20, pero mis unidades están en milímetros, así que tendrían que haber sido cada 20 milímetros como tal. Selecciono y cambio el espacio máximo cada 200. Ahora sí, de forma automática me los crea, se me generan y ya tengo generado lo que serían mis estribos. Aún así la forma no es la que yo necesito o la que necesitaría generar. Para eso puedo seleccionarlo, seleccionar este elemento y únicamente arrastrarlo. Otro detalle que vamos a observar es que son editables. Puedo modificarlas dentro de lo que es el contorno de mi recubrimiento. También podría llegarme a salir, pero sería un error estructural. Entonces, puedo modificar, puedo colocarlas y puedo posicionarlas. Estos elementos también puedo editarlos, modificarlos y posicionarlos. Y algo que observamos es que cuando yo lo generé, también se adaptaron o se modificaron lo que serían estas varillas. Ya no las tengo al contorno como las tenía previamente. Entonces el software me ayuda en estos detalles a modificarlo. Ahora, aún así ya tengo el cuadrado, pero me faltan estos pequeños ganchos. Dentro de mis propiedades tengo lo que es el inicio y el final de la forma y en mi caso quiero que tengan ganchos. Me da una posibilidad de estribos de tirantes a 135, que es realmente como los quiero, pero puedo tener diferentes tipos de ganchos estructurales como los vaya a generar o hacerlo de forma independiente. Ahora, ya que necesito en ambos casos, voy a dejarle ganchos, estribos y listo. Ya tengo generada la que es mi representación gráfica. Ahora, voy a apoyarme un poquito en lo que sería un corte o una sección en alzado para identificar mucho mejor detalles que no alcanzo a visualizar. Voy a hacer un pequeño corte en esta zona para mejorar y visualizar este elemento. Ahora sí, ya tengo generado lo que es mi armado estructural, ya tengo seleccionados y creado lo que son mis barras de estribo, pero quizás necesitamos o tengamos algunos detalles extras para generar. Por ejemplo, normalmente nuestros estribos en la parte inferior están más cerca que en la parte alejada, así que puedo desplazarme, puedo moverlos y puedo adaptarlos. Recordemos que están generados un espaciado máximo, así que también se van a generar de esa misma forma. Entonces, quizás aquí yo puedo utilizar y tener este mismo elemento de referencia para empezar a modificarlo y editar de forma más cercana estos elementos que me faltan. En mi caso, voy a generar una copia de estos elementos y los voy a modificar y copiar. Simplemente voy a arrastrar y lo voy a posicionar a donde yo considere correcto. Para este caso, entonces lo posiciono, lo dejo y puedo adaptar y modificarlo porque si lo dejo de esta forma ya tendría dos elementos sobrepuestos. En mi caso no lo necesito, pero de ser así lo podría modificar. Puedo revisar lo que serían mis alturas y modificarlas posteriormente, pero en este caso, por ejemplo, quiero que hasta aquí sean los mismos estribos, pero tengan una separación menor. Entonces voy a definir, voy a cambiar lo que es mi conjunto y quizás aquí quiero que estén cada 15 centímetros, 150 milímetros. Y entonces ya genero la referencia propia. Modifico, hago los cambios, voy a generar una copia
para este elemento final de la misma forma y generarlo. Ahora sí, ya tengo correctamente ubicada lo que es la definición de estos elementos y de forma rápida y sencilla ya los tengo creados como tal. De esta forma ya creé lo que sería mi primer columna. Ahora, sería muy laborioso tener que hacer este mismo proceso en cada una de ellas. Para eso Revit nos da una posibilidad de lo que es propagar esta armadura. Si yo la selecciono y le doy propagar armadura, ahora únicamente tengo que seleccionar los elementos a los que quiera copiar este elemento estructural. Y de una forma rápida y sencilla ya tengo generado todos estos elementos estructurales. Así que el trabajo únicamente lo hice una vez y lo dupliqué de forma constante en todos mis elementos estructurales. Y listo, ya tienes tus columnas con armado estructural en Revit, con varillas y estribos perfectamente colocados. Si te ha servido este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario si te gustaría ver el armado de vigas, losas o zapatas en los próximos videos. Nos vemos, bye.